Nos enfrentamos a un problema de enorme complejidad, con múltiples factores implicados, que genera un elevado coste sanitario y social, un problema que afecta no solo a nuestro país, sino a buena parte de Europa, por no decir globalmente. La situación en España es especialmente preocupante cuando hablamos de población infantil. Un dato, y que yo no lo tenía demasiado claro y es muy importante, lo resume con claridad. Casi el 90% de padres y tutores de niños con sobrepeso u obesidad consideran que sus hijos tienen un peso normal. Como decía, reiterar mi agradecimiento hacia ustedes por darnos la oportunidad en el Senado, la Cámara Territorial, de poder celebrar esta jornada, que es un asunto francamente muy importante. Este es un tema serio. Este es un tema realmente el que les ocupa y que nos preocupa y, por lo tanto, también a nosotros nos ocupa. Es un tema serio. Los datos de la Organización Mundial de la Salud en 2022 hablaban de 2.500 millones de adultos que tenían sobrepeso, de los cuales casi un tercio, 890 millones, personas, hombres, mujeres y niños obesos. Y según diferentes proyecciones, en el año 2030 se podría alcanzar la cifra de 3.000 millones de adultos, es decir, la expectativa, la tendencia, lejos de estabilizarse, que es el primer paso para reducirse, pues a priori no parece que sea especialmente halagüeña. Lo bueno de la jornada de hoy es que es una vista al futuro. Queremos empezar a ver cómo podemos abordar un futuro donde podamos atacar uno de los principales problemas que tenemos. Pero también a veces es importante analizar y ir al pasado para entender qué es lo que ha pasado con una enfermedad tan prevalente en los últimos 30 años. El excelentísimo presidente del Senado mencionaba ya los números de personas que viven con esta enfermedad. Pero si vamos 30 años atrás, podemos ver que esos números al día de hoy se han doblado. El estigma social que rodea la obesidad agrava el problema. Sabemos que más de la mitad de las personas con obesidad han experimentado discriminación o humillación debido a su peso. Este prejuicio, basado en la falsa creencia de que la obesidad es simplemente resultado de una falta de voluntad, hiere la dignidad de las personas y a menudo las disuade de buscar ayudas. La lección es clara. Debemos cambiar nuestra forma de entender y de afrontar la obesidad. La evidencia científica nos dice que la obesidad es una enfermedad crónica y compleja, no un mero problema estético ni un defecto moral. Sus causas son multifactoriales. A los hábitos de dieta y actividad se suman determinantes genéticos, metabólicos, psicológicos, sociales y ambientales que interactúan de manera compleja. Por tanto, la respuesta no puede ser reduccionista, al contrario, requiere una estrategia integral. Por supuesto, gracias a todos por estar aquí. Creo que el tema está suficientemente enmarcado. Hay dos mesas. Esta primera, si ustedes me permiten, será una mesa para enmarcar el problema, para explicar en breves palabras y con términos muy precisos cómo está la situación de la obesidad en España. Desde nuestras sociedades y desde el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada venimos chequeando periódicamente a la sociedad para de alguna forma poder intervenir y poder aportar instrumentos válidos para revertir el problema. Evidentemente, yo creo que todos lo sabemos, son estilos de vida. Hemos revolucionado el estilo de vida, es decir, caemos en manos de las tecnologías que llamamos tecnologías sedentarias y que no queda más remedio, es decir, están aquí para utilizarlas, pero de alguna forma hay que gestionarlas de otra forma. Y eso tiene un alto impacto por la actividad física, de la que luego, si me permite, comentaré y aportaré algunas cifras. Y luego también, pues, en sí, los hábitos alimentarios, es decir, cada vez consumimos dietas más palatables, más densas en energía y más pobres en nutrientes esenciales y en bioactivos. Estas moléculas que a baja cantidad interaccionan con muchos de nuestros genes y que determinan el fenotipo que llamamos fenotipo saludable, fenotipo activo. Más o menos 4 de cada 10 niños españoles tienen exceso de peso, 1,5 o un 15% obesidad y un
25% sobrepeso. Y que lo más grave es que de esos niños la mitad serán adolescentes obesos y de los adolescentes obesos el 80% serán adultos obesos. Es decir, si queremos revertir desde el principio, vale la pena invertir muy pronto. Los hábitos alimentarios se adquieren muy pronto, en los 4 o 5 primeros años de vida. Y ahí es donde te juegas el gran capital de conseguir hábitos. Algunas cosas se han comentado, se educa el gusto, se educa los sabores, se comparte la mesa. Hay muchos hábitos que debemos recuperar. Supongo que la psicóloga luego nos hablará de estas fases de cómo comer es mucho más que la comida que está en el plato, ¿no? Y eso es importante. La obesidad es muy comórbida con los trastornos mentales, particularmente con los trastornos afectivos y los trastornos de la ingesta alimentaria, y estaríamos hablando, por dar un ejemplo de un dato, que a pesar de que no se sabe qué empezaría primero, no se entiende bien la causa, entre obesidad y presencia de depresión, por ejemplo, estaríamos a un 60% de comorbilidad, muy elevada. Entonces aquí, pues, apelar a intervenciones que consideren pues esta alta comorbilidad, pues vemos, ¿no?, que si no la tienen en cuenta, pues muchas veces la eficacia es limitada, ¿no? Pensemos en intervenciones bariátricas, ¿no?, cuando no se consideran estilos alimentarios como comer de forma emocional o adicción a la comida, ¿no?, términos con los que nosotros nos manejamos, ¿no? A nivel más de prevención, sí que hay ciertas variables psicológicas y comportamientos que se han asociado con el desarrollo y la persistencia de la obesidad. Algunas ya las han mencionado en las intervenciones previas, pero a mí me gustaría también añadir pues situaciones de estrés crónico que están muy presentes y hemos visto que de hecho dificultan la pérdida de peso, y hemos estudiado nosotros y otros grupos cómo afectan a las redes cerebrales, ¿no?, que están implicadas en la regulación de la ingesta alimentaria. Es un gran conocedor de la microbiota. ¿Qué papel tiene en la obesidad? Bueno, como ustedes saben, la microbiota es el conjunto de microorganismos con el que convivimos. A pesar de que es una gran desconocida, actualmente la consideramos un órgano más de nuestro cuerpo. O sea que la importancia es considerarla un órgano más de nuestro cuerpo, como pueden ser los riñones, los pulmones o el corazón. Para ponerle números, está compuesta por más de 10.000 microorganismos distintos, la inmensa mayoría en el tracto intestinal, el 95%, ¿no?, marcando de una forma muy importante lo que es temas como la absorción. Si hablamos de genes, por cada gen humano, la microbiota tiene 150. O sea, podemos imaginar de la importancia de la microbiota. Es imprescindible. Los microorganismos del tracto intestinal nos proporcionan nutrientes como pueden ser vitaminas, aminoácidos, que nosotros no podemos sintetizar y no podemos adquirir de una forma razonable con la alimentación cotidiana. Por lo tanto, es importantísimo. La microbiota tiene un contacto directo con el sistema nervioso central, con el sistema inmunológico, con muchas partes de nuestro cuerpo. Se calcula que más del 90% de las enfermedades tiene algún tipo de vínculo con la microbiota. O sea que es realmente importante. Para ser concreto, en conjunto del impacto social de la obesidad y el sobrepeso en España, en los pocos y escasos estudios científicos de calidad, es como mínimo del 2,5% del Producto Interior Bruto. Esto es un límite bajo. Bajo, ¿por qué? Porque se basa, entre otras cosas, en encuestas de salud autodeclaradas, primero, y segundo, porque la obesidad y el sobrepeso, en forma de comorbilidades, están asociadas a más de 200 comorbilidades. Y bueno, la verdad es que a nosotros sí nos importan mucho, a nosotros y a muchos, evidentemente seguro a todos los que estamos aquí, los aspectos sociales, ¿no?, que rodean la alimentación y la nutrición. En primer lugar, porque evidentemente no importa solo lo que se come, sino cómo se come, ¿no? Entonces, venimos estudiando esos aspectos sociales en diferentes estudios, encuestas, y cuando digo aspectos sociales, pues me refiero de cómo vamos evolucionando, por ejemplo, desde el punto de vista de decisión de compra, desde el punto de vista de cocinado, desde el punto de vista de si compartimos la comida más o menos, si nos comunicamos cuando comemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hacemos en poblaciones, en encuestas representativas de población española, y también
últimamente nos hemos enfocado en población vulnerable, porque nos preocupa especialmente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos viendo? Bueno, pues que esos aspectos sociales, lo que ha sido tradicional de las dietas territoriales en un país como el nuestro, sea la dieta mediterránea, sea la dieta atlántica y otras, pues se va perdiendo. Sobre la pregunta de cuál es la evidencia científica que tenemos ahora sobre la obesidad, es incidir, porque creo que esto es importante que quede claro, que es una enfermedad multifactorial, crónica y recurrente. Antes se ha mencionado la señora Mato que el carácter multifactorial, y permítame desglosar un poco los factores que contribuyen al desarrollo de obesidad, y eso es lo que la evidencia científica nos aporta. Hay factores genéticos. Ahora mismo conocemos un cierto número de genes, no muchos, que afectan a una pequeña proporción de la población que provoca el desarrollo de obesidad, clara y desde la infancia. Pero además existen cientos de variantes genómicas que predisponen a la ganancia de peso. Estas variantes genómicas afectan fundamentalmente al cerebro, a las regiones que controlan la ingesta, la saciedad y los sistemas de recompensa. Pensando un poco en qué podemos necesitar para atender mejor a los pacientes, preparando un poco, realmente necesitamos dos cosas: recursos, no solo recursos personales o materiales o recursos también tecnológicos, pero sobre todo requerimos coordinación. Eso es muy, muy importante, porque es verdad que estamos tratando la obesidad muchas veces con un esquema muy parecido al que utilicemos para tratar otras enfermedades mucho menos prevalentes, y estamos hablando de que tenemos que aprender a tratar a las personas con obesidad, que es más que nada por la elevadísima prevalencia. Yo creo que aquí necesitamos hacer un cribado de la enfermedad. Es fundamental detectar la enfermedad, registrarla en la sociedad, nuestra Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Hicimos un estudio de en qué porcentaje de los informes aparece el diagnóstico de obesidad en el alta, con 14 millones de ingresos. No llegaba al 6% de los informes que tenían el diagnóstico de obesidad. Necesitamos hacer el cribado allí donde entre el paciente en contacto con el mundo sanitario, y necesitamos cribar las complicaciones. También se ha dicho antes, sabemos el riesgo atribuible, pero no sabemos de las personas con obesidad cuántas tienen además diabetes. Ese dato no lo tenemos en nuestro país todavía. Eso es muy importante. Hoy en día hay dos clases de fármacos, unos para obesidades monogénicas, como ha dicho la doctora Maragón, que son esos enfermos que tienen un gen alterado y con el diagnóstico de ese gen se les puede aplicar un tratamiento que mejoran, son fármacos de uso hospitalario y que se utilizan en contadísimas ocasiones. Y luego hay los fármacos que se llaman los agonistas del GLP-1, que es una hormona gastrointestinal que tenemos todos, que todos producimos, y que es una hormona débil, por así decirlo, ¿no? Porque la producimos cuando comemos, dura poco en sangre y nos produce saciedad. Y efectivamente estamos hablando de cómo podemos abordar la enfermedad, pero también tenemos que ver cómo podemos promover la salud, cómo podemos intervenir, ¿no? Para que las personas pues no tengan, no se transmita por los hábitos, porque en realidad se dice, es una enfermedad no transmisible, pero los hábitos sí. Y las personas más vulnerables son las que más están padeciendo, sin duda. En el caso de la discapacidad, algunos estudios multiplican por 4 el riesgo de tener obesidad. Pero que, en definitiva, es un problema de país, es un problema social y de hecho, con las cifras que se han utilizado y la experiencia clínica que estamos teniendo, pues nos damos cuenta de que el futuro de España, en cierta medida, pasa para abordar este tipo de situaciones de forma inteligente. Y no puedo iniciar de otra manera que reafirmando el firme compromiso que tiene el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista en este Senado con la salud, especialmente de los niños y de los jóvenes, ¿no? De los más jóvenes de nuestra sociedad. Y tras escuchar a los ponentes anteriores, pues ha quedado claro que la obesidad pues no es solamente una preocupación sanitaria, sino un reflejo, ¿no? de esas desigualdades sociales y económicas que debemos abordar con urgencia y de manera prioritaria y que, como bien digo, antes se han mencionado en las mesas anteriores. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de tomar decisiones, en este caso aquí en el Senado, de legislar. Y para legislar bien, para hacer buenas leyes que tengan efecto positivo en los ciudadanos, pues qué mejor que
beber de la fuente de la ciencia y del talento que tenemos repartido por todo el territorio nacional, magníficos profesionales que son de los que se nutre esa sanidad a la que se hacía referencia aquí, efectivamente una sanidad tan importante y referente en el mundo, ¿no? Y bueno, pues en esa línea y en ese camino es donde va a estar siempre mi grupo parlamentario, al que yo represento hoy aquí, el Grupo Popular. Y también teniendo en cuenta que nos traen un asunto que debe ser de máxima preocupación para todos y que hasta ahora no ha sido tratado como tal, porque a pesar de las advertencias de los organismos internacionales, de la propia Organización Mundial de la Salud, en muchos casos también de las sociedades científicas, pero hasta ahora no se ha tomado con la seriedad y con la gravedad que efectivamente se está poniendo de manifiesto en base a los datos que afectan de forma especial a los más pequeños, a los más jóvenes, a los más niños, pero que afectan a todas las edades, a todos los grupos de edad, en definitiva, y que también es motivo de desigualdad social y que, por tanto, también debe ser tenido en cuenta con políticas estratégicas. Y es la complejidad de esta situación la que demanda este enfoque integral que hoy, sobre todo aquí, se ha estado demandando, ¿no? Un enfoque transversal, multidisciplinar, que aborde tanto la prevención como la atención a las personas afectadas, como se ha planteado.